Historia 1. El regreso a casa. Vengo a contar mi relato de lo que me pasó en Alberta, Canadá. Para ser más precisos, en la carretera 616. Aquella noche, tras un largo día de trabajo, decidí regresar a casa por esa ruta, a pesar de que normalmente evito conducir por ahí en la oscuridad. La carretera estaba desierta, y la soledad me inquietaba, pero tenía ganas de llegar rápido a mi hogar. Mientras avanzaba, las luces de mi auto iluminaban brevemente los árboles oscuros que flanqueaban la carretera. La noche estaba silenciosa, exceptuando el sonido del motor y el crujir del asfalto bajo mis neumáticos. De repente, a lo lejos, vi un faro que se acercaba rápidamente. Pensé que era otro conductor, pero a medida que se aproximaba, noté que su luz era inusualmente intensa. El vehículo pasó a mi lado a una velocidad aterradora, casi como si flotara en lugar de rodar. Mi corazón se detuvo por un momento. Era un automóvil antiguo, su pintura desgastada brillaba con un fulgor que no podía ser natural. No logré distinguir bien al conductor, solo vi una sombra, una figura que parecía mirar hacia mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un nudo en el estómago. A medida que el coche desaparecía en la distancia, mi mente empezó a jugarme trucos. Recorrí la carretera un par de kilómetros más, y la imagen del vehículo seguía atormentándome. La paranoia no se alejaba de mí, y el silencio se volvía intolerante. Cada sombra que se movía en el borde del camino parecía cobrar vida. No pasó mucho tiempo antes de que algo aún más extraño sucediera. Miré por el espejo retrovisor y, para mi horror, vi que el mismo automóvil había vuelto. Sus luces estaban apagadas, y parecía seguirme a una distancia inquietante. Aceleré, esperando dejar atrás esa visión, pero el vehículo comenzó a acercarse, como si estuviera a mi lado, en un juego macabro de persecución. Las luces se encendieron de nuevo, pero esta vez no iluminaban el camino. En cambio, parecían absorber la luz a su alrededor. Mi corazón latía con fuerza. En un instante, el automóvil fantasmal se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado, sintiendo el sudor frío recorrer mi frente. Sin embargo, cuando giré la vista hacia adelante, vi que la carretera se había vuelto borrosa, como si estuviera atravesando un túnel de oscuridad. En un instante de lucidez, comprendí que estaba solo, atrapado en la inmensidad de la noche, y que algo más estaba presente. Aceleré, sintiendo que el aire frío se colaba por las ventanas. Finalmente, alcancé el cruce hacia la carretera principal, y en un instante, el miedo se disipó. Pero mientras me alejaba, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor una última vez. Me dije a mí mismo y me convencí que lo que vi esa noche fue una ilusión por el cansancio. Tenía que hacer eso si quería dormir tranquilo. Historia 2. Orbes en la llanura. Hola, les contaré algo raro que me pasó, algo que aún no sé si asociarlo a lo paranormal o no. Todo comenzó cuando me regalaron un telescopio por mi cumpleaños. Me encanta ver las estrellas y el cielo nocturno, pero lamentablemente donde vivo no hay un buen lugar para observarlas por las luces de la ciudad. Un fin de semana, mis abuelos me llevaron a Alberta. Al llegar, mi abuelo me dijo que me llevaría a un lugar perfecto para estrenar mi telescopio. Nos dirigimos a la carretera 616, donde el paisaje se extendía en una llanura interminable. Nos detuvimos, y mi abuelo sacó su propio telescopio, junto con dos cámaras, una para fotos y otra para video. Las colocó en diferentes direcciones y comenzamos a explorar el firmamento. Encendimos una pequeña fogata y comimos malvaviscos mientras consultábamos un disco de constelaciones para identificar algunas estrellas y tratar de ver a Saturno. Mientras observábamos, el cansancio comenzó a apoderarse de nosotros. Me pareció extraño, ya que apenas había pasado un rato. Pero no solo yo sentía sueño, mi abuelo también parecía luchar contra el sopor. Fue en ese momento cuando empecé a notar luces en el cielo. Eran como pequeñas esferas brillantes que iban y venían, moviéndose de formas que no podía entender. Mis ojos estaban pegados al telescopio, intentando enfocar esas luces, pero se esfumaban en la oscuridad. ¿Ves eso? Le pregunté a mi abuelo, pero él parecía tan confundido como yo. Nos miramos, compartiendo un instante de asombro y desasosiego. Las luces danzaban como si estuvieran jugando con nosotros, y el sueño se volvió más intenso. Finalmente, nos rendimos y decidimos descansar un rato junto a la fogata. Al día siguiente, despertamos con los primeros rayos del sol, sintiendo que todo había sido un extraño sueño. Pero al revisar las cámaras de mi abuelo, el asombro nos inundó.
Las imágenes mostraban aquellas luces, capturadas en el cielo nocturno, brillantes y vibrantes, flotando en patrones que no podíamos explicar. Al mirar los vídeos, el timelapse revelaba orbes que danzaban y parpadeaban, como si estuvieran saludando a los viajeros de la noche. Nos quedamos en silencio, asimilando lo que habíamos visto. No era solo un sueño. Aquellas luces, esos orbes sin nombres, parecían ser un mensaje de algo más allá de nuestro entendimiento. Decidimos guardar ese video y fotos para nosotros mismos, un recuerdo que hay algo más allá. Historia 3. Sombras en la carretera 616. La carretera 616, la carretera que en mi vida, volveré a atravesar por el resto de mi vida. Decidí acampar en un claro, rodeado de árboles altos que se alzaban como guardianes oscuros. La atmósfera era inquietante, pero la belleza del lugar me cautivó, a pesar de las historias que había escuchado. Al caer la noche, el fuego crepitaba a mi alrededor, iluminando brevemente las sombras que se arrastraban en el bosque. Me sentía solo, pero una parte de mí disfrutaba de esa soledad, hasta que los sonidos comenzaron. Al principio, eran solo crujidos en la maleza, un simple eco de la naturaleza. Pero luego, llegó un murmullo, como si el viento hablara. Me acerqué al fuego, intentando convencerme de que era solo mi imaginación. Los relatos sobre la carretera 616 eran conocidos entre los campistas. Decían que, en las noches más oscuras, se escuchaban pasos resonando entre los árboles, y que algunos habían sentido una presencia extraña, observándolos. Una ligera brisa hizo que me estremeciera. Es solo el viento, me repetí, pero mis pensamientos eran interrumpidos por el sonido de hojas secas crujientes, como si alguien se acercara. Con cada susurro, la tensión crecía. Miré hacia el bosque, tratando de discernir alguna figura entre las sombras. El fuego proyectaba luces danzantes que me hicieron dudar de mis propios sentidos. ¿Era la mente jugando trucos o realmente había algo más? Decidí entrar en la tienda, buscando refugio en su oscuridad. Pero el murmullo continuaba, cada vez más fuerte, más insistente. Finalmente, me armé de valor y salí. Los pasos ya no eran imaginarios. Estaban ahí, justo al borde del claro. Mi corazón latía con fuerza mientras una sensación de frío me recorría la espalda. Miré en la dirección del sonido y vi una sombra moverse rápidamente entre los árboles. La visión me heló la sangre. No sabía si debía gritar o correr. Sin pensarlo, volví a la tienda y cerré la cremallera con fuerza. Los susurros se intensificaron, y sentí que la noche se tragaba mis gritos. Afuera, el silencio regresó, pero una sensación de presencia permanecía. Había escuchado historias sobre que había apariciones, pero no era creyente de ello hasta ese día. Historia 4. La carretera 616, el extraño suceso. Era una noche oscura en la carretera 616, ese camino solitario que parece sacado de una película de terror. Iba en el coche con mi familia, riendo y hablando, tratando de disfrutar del viaje. Pero, honestamente, había algo en el aire que no me dejaba tranquilo. El bosque que rodeaba la carretera se veía demasiado denso, como si escondiera algo. De repente, escuché un crujido que me puso la piel de gallina. ¿Escucharon eso?, pregunté. Mis familiares, entre risas y bromas, me miraron como si estuviera loco. Intenté ignorar la sensación rara que tenía, pero era como si la noche me estuviera hablando, y no de cosas buenas. Después de un rato, vimos una luz parpadeante en la distancia. Era como un faro, pero aquí no debería haber ninguno. Vamos a ver qué es, dije, y, aunque algunos se mostraron escépticos, finalmente todos accedieron. No sé por qué, pero algo me decía que teníamos que ir. Llegamos a un claro donde había un viejo refugio de madera. Se veía desgastado, con ventanas rotas y una puerta que colgaba de una bisagra. Un letrero apenas legible decía refugio del viajero. En ese momento, el ambiente cambió. Las risas se apagaron, y una inquietud se instaló en todos nosotros. Decidí salir del coche. ¿Alguien viene conmigo?, pregunté. Al principio, todos dudaron, pero al final, como si estuviéramos bajo un hechizo, todos bajamos. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio, y la atmósfera se volvía más tensa. Cuando nos acercamos al refugio, noté que las sombras se movían. Me dije que era solo mi imaginación, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Miré hacia atrás, y vi una figura oscura entre los árboles, mirándonos. Me heló la sangre. Volvamos. Grité, pero la figura ya estaba más cerca. Entramos en el refugio, buscando alguna seguridad.
La puerta chirrió como si estuviera protestando por nuestra presencia. Dentro, el aire era frío y olía a moho. Había muebles cubiertos de polvo, y en una mesa encontré un diario viejo. Al abrirlo, vi garabatos de viajeros que nunca volvieron. Mi estómago se revolvió. ¿Qué es esto?, murmuré, y cuando levanté la vista, mis familiares parecían tan aterrados como yo. En el fondo de la sala, una puerta se abrió lentamente, mostrando una escalera que bajaba a la oscuridad. Sin pensarlo, nos dirigimos hacia ella, sintiendo que algo nos llamaba. A medida que bajábamos, el aire se volvía más frío, y un murmullo empezaba a llenar el lugar, como si las sombras quisieran contar su historia. De repente, el suelo crujió, y sentí que no estábamos solos. Un grito desgarrador resonó, y mis familiares empezaron a retroceder, horrorizados. La figura oscura se materializó entre nosotros, con ojos que brillaban como si tuvieran luz propia. Desperté de golpe en el coche. Mis familiares estaban ahí, mirándome confundidos. ¿Qué pasó?, pregunté, y todos se miraron entre sí, sin recordar nada. Solo el eco de un grito permanecía en mi cabeza, como un aviso de que hay cosas en la noche que es mejor dejar en paz. Miré por la ventana. La carretera se extendía ante nosotros, pero la oscuridad del bosque parecía más amenazante que nunca. Aquella noche se quedó grabada en mi mente, recordándome que, a veces, lo desconocido es mejor no explorar.